Hola queridos amigos, nuevamente bienvenidos a este su programa Me Gustaría Saber. Soy David Salazar y estoy contento de compartir con ustedes nuevamente y en esta ocasión tengo la oportunidad de estar con un distinguido amigo y compañero, el pastor Daniel Miranda. Daniel, bienvenido aquí a tu programa, bienvenido por estar acá con nosotros y gracias por estar aquí, ¿no? Es para mí un gozo estar aquí, pastor, con usted, viéndolo acá tomando el liderazgo en Zoom TV Latino. Gracias, Daniel. Es un placer poder apartar y compartir aquí con lo que fue o es tu casa, así que estamos siempre dispuestos en tenerte aquí. Y él, pues, Pastor Daniel, está ahora como pastor asociado de la Iglesia Central de Fresno, California, y como siempre, pues, estará siempre aquí en este lugar como parte de tu casa, parte de quien aprecia tu labor y tu ministerio. Gracias, pastor. En este momento vamos a recordarles a nuestros queridos amigos, recuerden de que pueden enviar sus preguntas que tengan en su mente o en sus escritas tales por allí, pueden enviarlas a tv@zoomtv.org. Estas preguntas las queremos responder, así que las pueden enviar. Sin embargo, les queremos también recordar que ustedes pueden mirar y ver si tiene la pregunta que usted tiene ya respondida. Queremos no repetir preguntas, por lo que les invitamos a que ustedes busquen en el banco de preguntas que tenemos de respuestas en la aplicación o en YouTube, también pueden buscar allí y ver si es que su pregunta está ya respondida o no. Pero si hay una pregunta nueva, hay una pregunta que usted quiere hacer, por favor, déjenos saber y haremos todo lo posible con compartir de esa pregunta y responderla. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Daniel, si comenzamos con una oración? Claro que sí. Amante Padre Celestial, te agradecemos en esta ocasión por tu misericordia con nosotros, por cuidarnos, por darnos de tu Santo Espíritu y pedimos, oh Dios, de que en este momento tú nos des esa porción para aprender tu palabra y que tu palabra sea la que nos enseñe y nos lleve al conocimiento pleno de la verdad. Rogamos, oh Dios, que seamos usados por tu gracia y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, entonces mira, voy a hacerte una pregunta que nos envía aquí nuestro querido amigo César Flores. Él nos envía varias preguntas en realidad y vamos a tratar de contestarlas que podamos. Ojalá sean todas. Dice allí, la primera pregunta que él hace ¿es verdad que los textos de Eclesiastés, como Eclesiastés 9, 5 y 6, son poéticos y no doctrinales? Bien, en realidad la pregunta no está bien hecha porque en esta pregunta se asume como si doctrinal fuera la misma categoría de profético y quizá hago alguna aclaración. En la Biblia sí encontramos distintos géneros literarios, como histórico, narrativo, como profético, como poético, biográficos, Por supuesto. como son los evangelios, cartas, como son las epístolas. Entonces, cuando hablamos de poético y eso, estamos hablando es de géneros. Todos los libros de la Biblia tienen un género, un tipo de género que hoy los lingüistas pues han categorizado de esa manera. Bien, la doctrina es algo distinto. La doctrina es una enseñanza. ¿Okay? Entonces, todos los libros de la Biblia, no importa el género, tienen doctrina y enseñanza. Amén. Entonces, por ejemplo, alegorizar, esa es la palabra, alegorizar las enseñanzas de los libros poéticos como son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, alegorizarlas y decir que solamente se quedan en el ámbito poético para agradar la mente, por el paralelismo hebreo y todas esas cosas, pues es quitarle a la Biblia y a esa sección de la Biblia su autoridad. Jesús mismo dijo, bueno, Pablo
Toda escritura. Toda escritura, justo iba a ir a eso, Sí. es inspirada por Dios. Esto incluye Útil para redarguir, los para libros enseñar, poéticos. por supuesto. Y dice, es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. O sea que enseñar, la doctrina tiene que ver con la enseñanza. Así que aún los pasajes poéticos como Eclesiastés, que dicho sea de paso, Eclesiastés 9, 5 y 6 habla del pasaje donde dice que los que estamos vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Ahí no hay nada de alegórico en eso, eso es una realidad. Por supuesto. Aunque el género del libro de Eclesiastés es poesía hebrea, pero claramente está diciendo una realidad, los muertos nada saben. Por supuesto, pastor. Y gracias por esa aclaración tan vital, porque es muy fácil para personas tratar de desacreditar ciertas partes de la Escritura en base a un contexto que lo podamos decir netamente histórico, poético, etc. De hecho, mucha gente que no cree en la historia de Génesis como la creación, lo pinta como una fábula, como una cuestión netamente creativa, ¿no? Y por eso es importante que tengamos cuidado y no dejarnos llevar por ese pensamiento, que es un error, y entender de que, como dijo Pablo, toda escritura, Amén. toda escritura que ha sido revelada es útil para nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestra justicia. Así que queremos decirte, César, que Dios te bendiga en esta pregunta, importante quizás aclararle este punto. Pastor, la siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿el cuerpo humano es literalmente el templo del Espíritu Santo? Oh. Bueno, es una pregunta que realmente no sé si de pronto ha sido puesta en la mente o tal vez en la impresión de algunas personas con el concepto donde menciona el apóstol Pablo que no sabemos que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usamos esa expresión, ¿no? O esa aclaración del apóstol Pablo, para de alguna forma definir que nuestro cuerpo es literalmente el templo del Espíritu Santo, creo que estamos tomando un atributo muy peligroso, ¿no? Estamos pensando algo que no es lo que la Biblia enseña. Es decir, el Espíritu Santo quiere morar en nosotros y estar en nosotros como vasijas, dice el apóstol Pablo, ser vasijas útiles para su servicio. Eso quiere decir que la vasija es un recipiente que el Espíritu Santo puede llenarse y puede morar en él, pero no convierte la vasija en fibra del Espíritu Santo, en materia del Espíritu Santo, ¿no? Correcto. Hay que tener esa diferencia. Muy bien. No hay que cuidarse con esa ideología, ¿no? El concepto aquí simplemente es, somos templo del Espíritu Santo porque podemos ser llenados con él, ¿no es cierto? A través de nuestra comunión con el Señor, por supuesto, pedir a Dios, pero no es que el cuerpo, nuestra materia, se convierte literalmente en el templo del Espíritu Santo. Pastor, no sé si tienes algo al respecto a decir. Correcto. Si nosotros estudiamos los dos pasajes en las Escrituras que hacen alusión al cuerpo como el templo del Espíritu Santo, en realidad, en el contexto de ambos pasajes, como el de 1 Corintios 3 y el de 1 Corintios 6, el contexto no es el cuerpo físico, bueno, al menos en 1 Corintios 3 no lo es. Ahora, sin embargo, aclaro esto, está bien aplicarlo al cuerpo físico, porque la misma sierva del Señor lo hace en sus escritos, y estos textos son favoritos cuando hablamos de la Reforma Pro Salud. Por supuesto. Sí, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero 1 Corintios 3 está hablando de la iglesia. Por ejemplo, versículo 12 dice, si se opone sobre este fundamento algún otro edificare oro, plata, etcétera. Noten el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labradores de Dios, edificio de Dios. Entonces, eso mismo se repite en el versículo 16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras, todos los creyentes juntos forman la iglesia, que Pablo le llama aquí templo de Dios y vosotros moráis entre vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Contextualmente, ¿cómo uno destruye el templo de Dios acá? Bueno, colocando un fundamento distinto al que se ha colocado, es decir, madera, heno o hojarasca. Entonces, en ese sentido, se destruye el templo de Dios
contextualmente. Que es la iglesia, que es en realidad que es la iglesia, exactamente. Por supuesto. Entonces, cuando colocamos en la iglesia un fundamento distinto al de Cristo, vamos a destruir la iglesia. ¿Okay? Esa es la interpretación Contextual. contextual. La aplicación homilética aquí es que puede ser el cuerpo, la salud. Por supuesto. Ahora, 1 Corintios 6, aquí sí se refiere al cuerpo físico, porque aquí está hablando de inmoralidad sexual, Por fornicación. Entonces dice el que se une con una ramera, Fornicación y comete con fornicación, correcto. comete fornicación. Por el versículo 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Aquí el énfasis es que es en la parte de la mayordomía del cuerpo. Es decir, todo mi cuerpo es posesión de Dios. Por supuesto. Yo contamino mi cuerpo cuando yo me acuesto con una ramera, de acuerdo a lo que está diciendo. Entonces, por eso Pablo dice, usted ignoran eso. Pero en realidad, como usted lo decía, pastor, cuando nosotros leemos en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo, que tiene que ver con la experiencia del sellamiento, Por supuesto. en realidad donde el Espíritu Santo entra a la mente. Claro. ¿Sí? Y allí entonces podríamos decir que allí es donde Dios quiere morar en nosotros. La Biblia dice Dios quiere morar en nuestros corazones, pero sabemos que el corazón es en realidad la mente. Amén, amén. Creo que es bastante claro la explicación que has dado y creo yo que el Señor nos está dirigiendo a comprender de que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos tener esa influencia, ese poder de Dios en nuestras vidas y somos llamados a unirnos a ese templo que es la iglesia. Esa iglesia, ¿no? Como mencionaste claramente en Corintios capítulo 6, el contexto. Y de alguna forma es aceptable aplicar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Y no solamente en lo que es, como dice el apóstol Pablo, en lo que es pecados sexuales, pero también en todo lo que puede destruir nuestra salud, en nuestra vida, nuestra vitalidad. Sin embargo, no podemos pensar jamás de que nuestro cuerpo literalmente es templo del Espíritu Santo, ¿no? Así que es importante aclarar este punto. Bien, vamos a la tercera pregunta. Dice allí, pastor, está interesante, ¿no? ¿Es verdad que el sábado no deben guardarlo los gentiles, o sea, los no judíos, si no es opcional para algunos? ¿Qué nos dices al respecto? El cuarto pastor? mandamiento dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, por supuesto. Entonces el sábado es no solamente para el judío, sino también para el extranjero. Ahora, alguno puede arguir y decir, pero allí dice el extranjero que está dentro de tus puertas y el extranjero que está fuera de las puertas. Bueno, si no tiene luz, pues Dios no le va a exigir eso. Claro. Pero una vez la luz del sábado le ha llegado a cualquier persona, Dios espera que esa persona cumpla ese mandamiento. Por supuesto. Y recordemos de que el Señor desea que toda su iglesia, sus hijos, guarden sus mandamientos. Vez tras vez, Él hace énfasis de que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Cuando hubo el concilio en la primera iglesia primitiva, cuando hicieron el concilio allí donde había una situación de una discrepancia entre los judíos y los gentiles, cuando hubo ese concilio y se llegó a un acuerdo donde los judíos querían que todos se circunciden, ¿recuerdas tú eso? Y estaban en contra de los que comían alimentos oficiados de ídolos o con sangre. Entonces, todo esto se llegó a aclarar, pero en ningún lado se dijo, vamos tampoco a exigir que no guarden el sábado. El sábado nunca fue una cuestión de discordia. Correcto. Todo creyente gentil, a través de la historia de la Biblia, creía en el sábado. Es el símbolo, el sello del Dios, del Creador. Si nosotros pensamos que el sábado es únicamente para los judíos, estamos quitando la misma necesidad desde el inicio, desde el jardín del Edén, de entender de que es un sábado que fue dado para el hombre. No para los judíos, no para únicamente un grupo de personas, sino para el hombre. Dios dio el sábado como símbolo de su amor, de su poder creativo, de que somos criatura divina y somos creados a su imagen. Así que recordemos eso como un principio, ¿no? Y Jesús dijo, como bien dijo, el sábado fue creado por causa de
el hombre, no dice por causa del judío, sino del hombre, la humanidad. Un texto, pastor, para pasar a la otra Sí, pregunta. claro, claro. Isaías 56, del 1 hasta el 7, no lo voy a leer todo, solo algunas partes. Por favor, adelante. Habla de las bendiciones para los gentiles que guarden el sábado. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, que es el sábado, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y luego dice el versículo 3, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y luego el versículo 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Vemos una bendición Por supuesto. para los eunucos que guarden el sábado y para los extranjeros, que son los gentiles, Por supuesto. que guarden el sábado. Y finalmente, quizás como una pequeña, inclusive, evidencia de que el sábado es un sello de Dios para la eternidad, en el mismo Isaías 66, ¿no es cierto? 22 y 23, Exactamente. nos dice la palabra de Dios, dice allí, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne, nota ahí, no dice todo judío, sino toda carne, todo amén. gentil, todo ser humano, a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, no es posible pensar de que la Biblia enseña sobre el sábado como algo exclusivo a los judíos. A lo largo de toda la Biblia está claramente definido de que el sábado es el día del Señor para todo ser humano, para todos nosotros. Muy interesante. Bueno, continuemos la siguiente pregunta, la pregunta número 4. Dice allí, en Levíticos 11, 21 y 22, enseña que sí podemos comer algunos insectos. O sea, hace la pregunta de si se puede, de acuerdo a Levíticos 11, 21 y 22, si se puede comer algunos insectos. Bueno, ¿qué dices tú al respecto? Bueno, la Biblia Pastor? dice que sí, hay algunos insectos Son comibles, ¿no? que son clasificados aquí como animales limpios. Por ejemplo, aquí dice, pero esto comeréis de todo insecto alado, o sea, que tenga alas, que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, como el chapulín le dicen los mexicanos, Correcto. o el saltamontes, o el grillo. Exactamente. ¿Ok? Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas, pero que no salte, tendréis en abominación. Entonces, habían algunas regulaciones para los insectos, así como para otros animales. Así es, y creo que de hecho se están haciendo, no con esto yo comería, pero están haciendo inclusive ahora, he notado de que están viendo que hay ciertas propiedades nutritivas en ciertos insectos que son bajo esta premisa, bajo estos premisa que dice la Biblia. Sin embargo, no es pues necesariamente el permitido, no quiere decir que debemos hacerlo. O sea, es simplemente algo que en el caso de o necesidad se puede tomar. Pero la Biblia habla claramente que son insectos, ¿no? Estos langostas y langostinos son los del mar, de paso. Correcto. Nadie vaya a confundirlo uno con el otro. Estamos hablando de insectos que pueden volar, pero que son de los que saltan, ¿no? Algo así dice la palabra de Dios, lo que acabas de leer. Correcto. En fin. Exactamente. Debemos entender que Levíticos 11 es una dieta transitoria. Correcto. Porque Dios quiso darles al pueblo de Israel maná, su plan A, si lo decimos, pero ellos endurecieron su corazón. Dios concede, les da codornices. Y aquí vemos otra concesión de Dios. Claro. Entre lo peor, lo aceptable. ¿Ok? Pero por eso, como dijimos, aunque aquí dice eso, no significa que ahora debamos con libertad.
comer. Pero si en situaciones las dietas de transición o los consejos que se clasifican entre lo aceptable están allí para que nosotros en circunstancias extremas podamos hacer uso de ellos, Por pero no supuesto. como el ideal de De Dios. Dios, por supuesto. Y en todo el Señor nos va a llevar a un desarrollo, a un progreso también de entender y de alguna manera u otra, Dios nos quiere llevar hoy en día, sobre todo el tiempo que vivimos, a una alimentación más apegada a su plan original. Como hablabas tú, las dietas que se hablan en Levíticos fueron dietas de transición y el Señor sabía que de alguna forma podrían ser necesarios para ellos, ¿no? En esa condición o donde estaban. Pero Dios de alguna forma desea también que nosotros apliquemos nuestro conocimiento y busquemos lo mejor que hay para alimentar nuestro cuerpo. Y al darnos cuenta de que Dios creó una gran abundancia de vegetales, de verduras, de granos, creo que es mucho más saludable y prudente en nuestra dieta alimentarnos de esto. Y esto es, si vamos a la pregunta inspirada, corrobora aún más este punto. Así que tengamos eso en mente y bueno, creemos que de esa forma tu pregunta está contestada. Vamos a la quinta pregunta. Esta pregunta, pastor, si quieres tú la léale esta quinta pregunta de este hermano César Flores. Muy bien. La quinta pregunta dice, en la historia de la iglesia muestran que los primeros cristianos del siglo I guardaban el primer día de la semana. En realidad aquí él está citando el siglo II, porque el año 150 es del siglo II. Por ejemplo, esta cita, cerca del año 150, Justino Mártir escribió, y en el día del sol, domingo, todos nos reunimos en un lugar y leemos las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. El domingo es el día en el cual celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en el que Dios, haciendo volver la luz y la materia, creó el mundo y también porque en ese día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. Con base en esa cita, la pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible si todavía Constantino no había promulgado el cristianismo como religión romana? Estas citas son usadas por algunos críticos en cuanto a la doctrina del sábado para corroborar que los padres de la iglesia, aún antes de Constantino, guardaban el domingo. Ahora, es cierto que algunos lo guardaban. De hecho, yo tengo otra cita acá, que fue alguien que escribió un poquito antes de Justino Mártir, donde comenzó la observancia del domingo entre algunos sectores del cristianismo. Pero la pregunta es, ¿estaban en lo correcto? Porque aunque Constantino fue el primero que lo hizo oficial, la práctica venía desde antes y ya se estaba poco a poco infiltrando en la iglesia. Por ejemplo, hay una carta que es una carta un poco controversial, de hecho un personaje que fue controversial, que fue uno de los que sentó las bases para el desarrollo del papado más adelante, que es Ignacio, ¿okay? ¿Ya? San Ignacio. Él tiene una carta muy famosa, cuando estudiamos ese periodo de la historia, la famosa carta de los magnesios, Magnesians en inglés. ¿Okay? En esa carta, él dice, critica algunas prácticas judías y critica incluso la observancia del día sábado. Y él dice aquí, en la traducción común, dice, sí, entonces, aquellos que han vivido de acuerdo a estas prácticas antiguas llegan a la nueva esperanza, no más guardando el sábado, pero viviendo de acuerdo al día del Señor, en el cual nuestra vida se levantó a través de él en su muerte. Ahora, una mejor traducción, de acuerdo a algunos expertos, no dice guardar el sábado, sino no más sabatizando, sino viviendo de acuerdo a el día del Señor. Ahora, esta traducción, que de hecho es el manuscrito más antiguo que aún sobrevive de la Carta a los Magnesios, que es el Codex Mediceo Lauretianus 57.7, y aquí está el texto griego. ¿Por qué es importante esa diferenciación? Porque Ignacio estaba atacando, era el sabatizar como lo hacían los judíos, pero no estaba atacando el guardar el sábado,
como los cristianos lo hacían. Ahora bien, sí es cierto que él comienza a animar a que se guarde el primer día de la semana. Y es posible que Justino Mártir También lo haga. siguió, porque solamente se llevaban 50 años de Diferencia. De acuerdo a la historia, Ignacio murió entre el año 98 y el año 117 después de Cristo. Entonces, es posible que se conocieron, es posible que Justino Mártir era un niño cuando eso, pero el punto es que lo que haya dicho un padre de la iglesia o no, no debería definir qué es la doctrina, es la Biblia lo que nos define. Pero Ignacio es un prócer del papado. Ignacio es el primero, él estaba preocupado por algunos asuntos de la iglesia, dos asuntos: la desunión en la iglesia y las herejías como el docetismo y los judaizantes. El docetismo era una herejía gnóstica. Claro. Así que él sugiere tres soluciones, que es un ministerio con tres rangos. Aquí es donde primero vemos la primera vez que se hace jerarquía entre los pastores que habíamos hablado en un programa anterior. Él sugiere que haya obispo, que son episcopos, el overseer. Sí, sí. Luego tenemos el anciano, elder, que es el presbítero, claro, una persona más anciana, y luego el diácono, que es el siervo. Entonces tenemos el obispo, que es como el pastor, sí, el anciano y el diácono. Ahora, este modelo, que fue lo que influenció años más tarde al modelo jerárquico de la iglesia romana. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa si dos de los obispos están en desacuerdo? Necesitan a un arzobispo que esté por encima de ellos, quien sea el que tenga la última palabra. Y ahí surge la doctrina de la infalibilidad del Papa. Correcto. O sea, Ignacio no solamente coloca las bases para esta organización eclesiástica jerárquica, sino que también coloca las bases para la observancia del domingo. Y creo que esto, pastor, con esta respuesta que tú has dado muy clara y concisa, también contesta en cierto sentido la sexta pregunta de nuestro querido amigo José César, porque él pregunta sobre cuáles textos de los padres de la iglesia son a favor o confiables y cuáles no. Y en realidad, la única base de confiable es la palabra de Dios, es la inspirada. No podemos nosotros pensar en algo más acerca de qué podemos usar para poner nuestra doctrina en una fuente sólida, sino en la Biblia. Así que esperamos de que de alguna manera podamos nosotros llegar a comprender que Dios nos ha enseñado en su palabra todo lo necesario para comprender la sana doctrina, qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos rechazar. Y esta obra que el apóstol Pablo mencionaba, que se estaba ya por hacer, estaba funcionando desde el tiempo de Pablo y surgió, por supuesto, antes de Constantino. Que Dios les bendiga en este día y esperamos que Dios los guarde y estamos aquí para servirles en una próxima ocasión. Amén.